Hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarle a que quienes puedan compartan entonces conmigo en la Escritura, en el capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Discúlpeme, Evangelio de Juan, debo partir de allí. Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 43. Desde el versículo 43 hasta el versículo 54 vamos a leer porque es un relato completo de una situación vivida por el Señor. Versículo 43, leo en el nombre del Señor. 2 días después salió de allí el Señor, salió de allí y fue a Galilea. Porque, mire por favor, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. El oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, aleluya. Y el hombre creyó, dice la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, se refiere al oficial, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces, este oficial del rey, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Verso 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén, amén al Señor. Estamos, amados hermanos y amigos, tomando algunos de los milagros que el Señor hizo, que constituyen señales, y que, como dice el capítulo 20 de Juan, estas señales, dice Juan allí, quedaron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Entonces estamos examinando las señales, algunas señales. Si me permite un minuto de especial sinceridad, nos complica no tratar algunos textos que estamos saltándonos por lo hermoso que son y por el contenido que tiene, como por ejemplo aquí en el capítulo 4, al comienzo del capítulo 4, esta conversación, este trato que tiene Jesús con la mujer samaritana, que es muy, muy hermoso, que es muy enriquecedor en cuanto a la fe de la mujer que se manifiesta, que es glorioso en términos de la palabra que sale de la boca del Señor, que es incomparable en cuanto a el establecimiento de fundamento en la vida de todo hijo de Dios.
Cuando el Señor le dice a la mujer, mira, los que beban del agua del pozo van a volver a tener sed, pero los que beban del agua que yo les daré, hablando de la palabra, los que beban del agua que yo les daré, nunca más van a tener sed, sino que, dice, en ellos será una fuente de agua viva. No es glorioso que hiciéramos también detenernos allí, pero tenemos compromiso de tratar acerca de algunos milagros del Señor para observarle y verle cómo es que Él es el Cristo de Dios. Y los milagros no son su objetivo, sino que son un medio, son una señal para que Él sea en todo glorificado en nuestras vidas. Amén. A partir del verso 43, entonces, se relata, se nos muestra esta experiencia que vive en Galilea este hombre que era un hombre importante, era un hombre importante. Uno, se hace referencia en el verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, Caná de Galilea. En una predicación anterior hemos estado allí en Juan capítulo 2, donde Jesús convierte el agua en vino, solo por una palabra suya, solo por una acción suya. Simplemente Él ordenó que se hicieran algunas cosas, los criados obedecieron y lo que era agua se transformó no solo en un vino, sino en el mejor vino que antes la gente hubiera bebido. Bueno, dice que Él vuelve otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y dice, y había en Capernaum, una ciudad de Galilea, había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Si este hombre era oficial del rey, y el rey que gobernaba en aquellos tiempos era un romano, entonces este oficial del rey era también un romano. No había otra posibilidad. Pero es interesante cómo un oficial del rey, los romanos tenían subyugado al pueblo de Israel. Israel era una suerte de colonia respecto de los romanos, tanto que Israel tenía que pagarle tributo, todos los habitantes, israelitas tenían que pagarle tributo al gobierno del César. Sin embargo, este oficial del rey, este hombre que no era del pueblo de Dios, seguramente había ya escuchado lo que antes el Señor había hecho en las bodas en Caná de Galilea. Y mire lo que hace este hombre siendo tan importante, lo que hace este hombre teniendo una jineta, ¿no? Un reconocimiento tan alto. Era oficial del rey, era un servidor directo del rey. No era un soldado cualesquiera. No era un centurión, por ejemplo. Los centuriones tenían a cargo lo que se llamaba una centuria de soldados. Ellos eran los que marchaban delante de una gran cantidad de soldados para llevarlos a la guerra, por ejemplo. Eran hombres con cargo, claro, con un nivel, pero que estaban en terreno haciendo el trabajo más duro, más difícil. Se le llama un oficial del rey, era un hombre cercano al rey. Entonces tiene una connotación que este hombre, como dice el verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, él vino, el oficial del rey. Él podría haber enviado a un criado y haber dicho a Jesús que viniera a su casa. Jesús era un judío, era un galileo. Era parte del pueblo de Israel, estaba bajo el gobierno. Jesús como hombre, como persona, era parte de los que estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces podría este oficial usar su categoría, usar su nivel, usar su grado para mandar a buscar a Jesús a fin de que él viniera a su casa y plantearle en su casa el problema.
Sin embargo, dice el verso 47, que cuando este oficial supo que Jesús vino de Judea a Galilea, dice que él personalmente, este oficial vino a Jesús, vino a él, dice, y le rogó, no lo mandó, no le dijo que tenía autoridad, no le dijo ordeno porque yo soy romano, no, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Hermanos, amigos, la situación era extrema, usted lo entiende. ¿Quiénes somos papás? Y quienes ya por la edad tenemos la bendición de ser abuelos y tener nietecitos y nietecitas. No hay nada más fuerte, ¿no? No debe haber, creo yo, nada más chocante que afecte tanto el alma como cuando un hijo pequeño, o en un caso como el mío, cuando una nietecita, un nietecito chiquito está gravemente enfermo. La situación de este hombre, este oficial, dice que su hijo estaba a punto de morir, a punto de morir. El mundo ha pasado hace pocos meses atrás nomás, ha pasado por una pandemia donde fueron miles, muchos miles, los que murieron. Y de esos que murieron, muchos pasaron antes por este proceso de estar intubados, absolutamente inconscientes, separados del mundo, sin ninguna posibilidad. O sea, estar metidos allí en esa cama, boca abajo, lleno de tubos, ¿no? Era una señal que la muerte estaba a la puerta. Fue muy difícil, fueron muy pocos los que pasando por ese proceso luego volvieron a tomar vida. Honramos al Señor, tenemos un hermano muy amado nuestro en la congregación, que él vivió 3 o 4 meses de intubación. Sin embargo, el Señor quiso en su misericordia darle vida, sacarle adelante. Y hoy está muy bien y está trabajando para gloria de Dios. Pero son casos excepcionales. Hago la referencia por lo que significaba para este oficial del rey lo que estaba viviendo él en su casa. Al nivel de que se olvidó de grado, se olvidó de jineta. Solo vio, eso es hermoso, solo vio que este Jesús que había convertido en la otra ciudad, en Caná, pero allí en Galilea, este Jesús que había convertido el agua en vino, él entendió, él tuvo testimonio de que él podía sanar, podía salvar a su hijo de la muerte. Y dice que él vino al Señor y le dice que por favor vaya a su casa y sane a su hijo. No, ni siquiera le dice a ver si lo intentas, a ver. No, le dice, le rogó que descendiese y sanase. Eso, hermanos, amigos, eso es fe, quiero destacarlo, quiero decirlo. Hebreo 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se acerca, crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Mire este oficial cómo buscó al Señor, pero mire cómo le buscó creyendo. No vino por una probabilidad, no vino por una posibilidad, no vino a ver si algo resultaba. No, le dice, por favor, desciende y sana. Amén. Desciende y sana a mi hijo. El oficial sabía de autoridad. El oficial sabía de lo que significa que alguien mande. Y cómo, frente a un decreto, frente a una palabra de el que está en absoluta autoridad, cómo ante esa palabra no hay otra opción. No la hay. Si el que gobierna, el que está en autoridad, dice que la cosa se va a hacer de esa manera, es porque no se puede hacer de otra manera. Y este oficial que sabía de esto,
viene donde Jesús para decirle, por favor, desciende a mi casa y sana a mi hijo. No se lo está ordenando. No. Dice que le rogaba que descendiese a su casa. Lo que importa no es la autoridad que ostente el oficial. No, lo que importa es el entendimiento, es la claridad, es el trato del Espíritu de Dios en el alma del oficial, porque él se da cuenta que está frente a uno que tiene poder aún sobre la enfermedad y la muerte. Ese es el punto. Interesante, observa, mire el verso 48, si tiene su Biblia allí. Inmediatamente que el oficial le habla así al Señor, dice entonces Jesús le dijo, en el acto. Le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan capítulo 20, versículo 30, 31, va a decir que Jesús hizo señales, porque a través de las señales, la gente iba a ver que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, para creer en su nombre y tener vida. Jesús hace notar el mismo hecho y le dice, bueno, si ustedes no ven señales, no van a creer. Pero mire, el oficial del rey le dice, Señor, mire, ay, por favor, es que es glorioso. Este soldado pagano está frente a un Galileo, a un hombre que, si el oficial pidió referencia de él, supo que hasta los 30 años estuvo trabajando en el banco de que había sido su padre, José. Trabajando, preparando muebles, trabajando con maderas. Y él era un oficial del rey. Sin embargo, en la situación en que él estaba, viene él personalmente a Jesús. Le ruega que vaya a su casa. Y no le dice que existe la posibilidad, sino le ruega que vaya a su casa y sane. Aleluya. Cree que Él tiene poder para sanar a su hijo. Entonces el Señor dice alguna cosa y dice, ¿pero cómo? Si ustedes no ven señales, no van a creer. Y el oficial insiste diciéndole, Señor. Aleluya. Eso es testimonio del Espíritu. Eso es testimonio del Espíritu. El apóstol Pablo va a decir que todo aquel que confiese con su boca, carta de Pablo a los Romanos, todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor, creyendo en su corazón, va a ser salvo. Y este oficial, de quien recién decíamos que era un pagano, era un romano, él le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca, tenga fe, crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Este oficial buscó al Señor, vino al Señor y creyó. Y le dice, Señor, si tú vas a mi casa, sana a mi hijo. Aleluya. Y el Señor le hizo un comentario y él dice, Señor, no importa, por favor, ven rápido antes que mi hijo muera. Esto es dependo de ti, creo en ti, mi confianza y mi vida está puesta delante de ti. Señor, le dice, Señor. Jesús le dice, tu hijo vive. Dice literalmente el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se fue. Estaba lejos de su casa, llegó al día siguiente a la casa. Y cuando llegó a la casa, los criados salieron corriendo a decir, oye, tu hijo está bien, fíjate que tu hijo, no sabemos cómo, pero tu hijo se mejoró. Y el oficial dice, ¿a qué hora se mejoró? Bueno, ayer como a las 7.
Ay, ahí calzó él. Y él dijo, es el tiempo. Él dijo, es el momento en que el Señor dio su palabra. Mire, por favor, versículo 53, vamos a cerrar ahí. Verso 53. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Tu hijo vive. Consecuencia, y creyó él con toda su casa. Juan capítulo 20, verso 30-31. Estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El milagro precioso, pero el objetivo del Señor no era el milagro. El objetivo era que este oficial del rey y toda su casa, al ver la señal, reconocieran que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tuvieran vida. De hecho, todos ellos se convirtieron, todos ellos creyeron en Cristo el Señor. Y la Escritura dice que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Aleluya, aleluya. Amigos, hermanos, el Señor hace milagros. Obvio que lo hace. Los ha hecho, los está haciendo. Va a seguir haciendo, creo yo, con humildad. Va a seguir haciéndolo. Pero no es el milagro el objetivo. El Señor hace milagros porque quiere afirmar la fe de nosotros. Él hace milagro porque quiere que haya una señal, una luz que se encienda, ¿no? Como señal ante aquellos que en estos tiempos no creen al Señor. Hoy día el mundo está sin fe. El mundo vive en función de lo que ve, de lo que palpa, de lo que toca, de lo que manipula. El mundo vive de esa manera, absolutamente sin fe. El problema es que la palabra de Dios sigue vigente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ha mantenido en su misericordia esta posibilidad tan hermosa que nos da con cierta frecuencia de que se produzcan milagros, de que haya sanidades, de que haya obras grandes. Que los cánceres que no pueden todavía combatir con éxito los médicos, la palabra del Señor sigue haciendo obra, sanando cánceres y haciendo nuevas las células y bendiciendo a aquellos que han estado enfermos. SIDAs para los cuales todavía no hay solución, la palabra del Señor sigue sanando de SIDA a aquellos que han sido afectados si aquellos se convierten a Cristo el Señor. Y si han tenido problema de una degeneración en su mente y en su cuerpo, bueno, si vuelven a Cristo en el orden del Señor, el Señor les sana, les bendice y gloriosamente les salva. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Que Dios, el Señor, les siga bendiciendo. Amén.